Bienvenidos a Voces de Impacto. En medio de una de las peores crisis de seguridad de la historia reciente, Ecuador esperaba respuestas, humildad y liderazgo. Sin embargo, lo que recibió fue indiferencia. En una entrevista al diario argentino Clarín, el presidente Daniel Noboa aseguró que los muertos en el país son en su mayoría delincuentes, lacras sociales. Pero, ¿qué significa esta declaración para las familias que han perdido a sus hijos en las calles de Guayaquil? ¿Qué sienten las madres que enterraron a sus pequeños víctimas de balas perdidas en Esmeraldas? ¿Dónde quedan los abuelos asesinados en robos violentos en Quito y Cuenca? Yo no sé ustedes, pero a mí la verdad me resulta extremadamente preocupante las declaraciones del presidente de la República al medio de comunicación El Clarín, en donde, entre otras cosas, le dice que su batalla contra la delincuencia es un éxito, porque es que 9 de cada 10 personas que mueren violentamente en este país son criminales, son personas con antecedentes. Entonces Daniel Noboa le está diciendo al mundo que de las 5.000 y más personas que hacen parte de las estadísticas de muertes violentas, más o menos 500 son inocentes, son víctimas colaterales, y que todas las demás, casi 4.700, son delincuentes. Y entonces yo me pregunto, ¿de qué va el 3% del IVA? Presidente, si se están matando entre ellos, si lo que está ocurriendo en las calles es una guerra entre delincuentes en donde entre ellos se están matando, entonces díganos al pueblo ecuatoriano, a nosotros, ¿qué guerra estamos costeando? Una guerra en donde se están matando entre delincuentes, una guerra en donde no es contra la ciudadanía, en donde los ataques no están dirigidos a la Policía Nacional, están dirigidos a las Fuerzas Armadas, sino que se están exterminando entre ellos. Esa es la guerra que estamos costeando. ¿Cómo creerle, presidente? ¿Cómo creerle? ¿Cómo creerle si es que todos sabemos que los masacrados en el Empalme no eran delincuentes? ¿Cómo creerle si los masacrados en playas no eran delincuentes? ¿Cómo creerle si entre las cifras hay niños, niñas, adolescentes, madres, padres, ancianos, personas extorsionadas, personas secuestradas? ¿Cómo creerle si es que casa adentro usted le sigue diciendo al pueblo ecuatoriano que es necesaria no sé cuántas leyes para garantizar la seguridad? Y resulta ser que usted le dice al mundo que aquí el 90% de los que mueren no son nada más que criminales. Debe ser el exterminio criminal más grande que se haya documentado. Y qué raro, presidente, porque si se han muerto 4.000 delincuentes, ¿cómo es que seguimos en las mismas? No, presidente, su frase de se matan entre ellos no es sino otra forma de negar e invisibilizar que las personas que hacen parte, como números fríos, de esas estadísticas, son personas a las que su gobierno les falló. Son su responsabilidad y son el resultado de una política de seguridad y de una política criminal ausente. Así que deje de estigmatizarlos, deje de dañar la memoria, deje de ofender a esas familias que ya tienen bastante con el sufrimiento, que ya tienen bastante con el dolor de haber perdido a los suyos, como para que usted ahora les llame delincuentes. En Ecuador Oculto nos sumergiremos en lo que muchos llaman la deshumanización del dolor. El presidente habló en un medio extranjero, no a su pueblo, y lo hizo con una frialdad que sorprendió incluso a los periodistas argentinos. Noboa insistió que los muertos son delincuentes. Con esta frase buscaba justificar la violencia como parte de una guerra contra el crimen, pero de paso borra de un plumazo la tragedia de miles de inocentes. El niño de 10 años alcanzado por una bala en el Guasmo Sur, la enfermera asesinada en un bus de Durán, el anciano que murió a golpes en un asalto en el centro de Quito. Cada de estas muertes, bajo la narrativa presidencial, queda reducida a una categoría simplista: delincuente.
La abogada y activista Mónica Luzárraga no dudó en responder. En un video difundido en redes sociales, encaró al presidente: si todos los muertos son delincuentes, ¿por qué seguimos inseguros? ¿Dónde está la supuesta victoria contra el crimen? Presidente, no le cause más dolor a las familias de los inocentes que hoy lloran sus seres queridos. Sus palabras se viralizaron, miles de comentarios coincidieron en lo mismo. Noboa no habla como un líder cercano a su pueblo, sino como un ejecutivo frío que calcula cifras y no vidas. Luzárraga fue más allá. Denunció que la falta de empatía es parte de un gobierno que llegó con mentiras y posiblemente con fraude al poder solo para satisfacer los intereses de unos cuantos. En barrios populares, las declaraciones se sintieron como una ofensa. La psicología del poder indica que cuando un gobernante normaliza la violencia, la sociedad también comienza a normalizarla, y ese es el riesgo más grande, que los ecuatorianos terminen aceptando que morir en las calles como perros es parte de la vida. Estamos hablando que en 100 días el legislativo lo que nos ha entregado es basura. Y basura que muy probablemente será expulsada. Entonces, ¿cuál es el trabajo real? Cuando a la par de fiscalización hay cero gestión. Y ese es el resultado, yo no lo voy a decir ni de mediocridad ni de incompetencia, sino de lo que necesita el gobierno en este momento, que es el relato del enemigo imaginario, al que ahora le tocó en esta temporada, en esta primera temporada de serie de televisión, que es el presidente de la República. En esta temporada el enemigo es la Corte. Bueno, ¿cómo sostienes el relato de la guerra interna? ¿Cómo sostienes el relato del conflicto interno armado? ¿Cómo le dices al pueblo ecuatoriano que costee una guerra que le está costando víctimas indefensas al Estado? Porque así lo dice, ¿no? Esta guerra está costando víctimas inocentes, para luego decirle al mundo, a través del medio El Clarín, que 9 de cada 10 personas que mueren en este país víctimas de la violencia son delincuentes. Entonces, debería ser considerado el mayor exterminio entre criminales, porque parece que el crimen organizado de este país le está haciendo el trabajo al gobierno nacional. Ya ni siquiera bastaría que los metan a la cárcel porque se están matando entre ellos, Edu. Ese relato no compagina con la realidad de la calle, con las masacres, con las personas reclamando por seguridad. Para eso le quitas plata a la población. Ya no hay plan Fénix, ya no hay plan, no sé, plan pajarraco, plan buitre, no sé qué hay. Pero en este país no hay política de seguridad, no hay política criminal. También un presidente turista. Es un turista el que le estamos costeando sus vacaciones por el mundo con avión presidencial y tarifa VIP, o sea, y acompañado. No siente ninguna pena, ninguna situación de solidaridad y empatía con lo que vive la gente. Porque él está más preocupado de pasear y de decir que hace negocios en beneficio del país, cuando en la práctica, números fríos, ¿qué ha traído? Después de 23 viajes, ¿qué le ha traído al Ecuador? Lo que estaba pasando en el Ecuador del 2008, cuando se lleva adelante uno de los primeros procesos constituyentes, no tiene nada que ver con el Ecuador del día de hoy. Era un Ecuador que en efecto estaba enfrentando una serie de crisis producto desde el feriado bancario hacia esa fecha, por supuesto, producto de la política, pero no teníamos una crisis de seguridad como la que tenemos hoy. Hemos atravesado una pandemia que no se ha visto en su real magnitud y dimensión cuáles han sido sus secuelas, una serie de elementos alrededor de la salida de la gente del país, la ruptura misma del bloque familiar, en fin, una serie de cosas que son parte o deberían ser parte de la política misma. Entonces, primero, los países no se parecen, porque además ahora estamos atravesados por lo que muchos teóricos hablan como la posverdad. Entonces, lo que pasa hoy se olvida mañana. Lo que pasó el lunes ya no nos acordamos del lunes de la siguiente semana. Y este tipo de cosas lo que hacen es nutrir justamente a procesos o proyectos como el que ahora gobierna, donde a través del titular disuelve todo aquello que está mal. Se vuelve titular el color de vestido de la primera dama el mismo día en que mueren 12 neonatos en el Hospital Universitario de Guayaquil. Bajo ese parámetro y ese ejemplo, que la gente llegue en efecto empoderada de lo que va a decidir, es quizás la mayor complicidad para que el gobierno tome cualquier tipo de decisión que pasa desde el Consejo de Participación hasta los casos. Pero hemos tenido consultas en todos los últimos gobiernos, en los últimos 3 al menos, en todos. En el mismo de Daniel Noboa ya hubo. Y la solución y los problemas es que están, atendidos como deberían. Yo estoy de acuerdo en que el pronunciamiento ciudadano es valiosísimo, eso no está en duda, pero la realidad es que estas últimas han servido como cortinas de humo y eso no puede ser así, al menos en el tema de seguridad. Me niego a que la gente viva engañada, que a través de
más punitivismo, más reformas, la seguridad se atiende. Ya se hicieron las reformas, ya existen sanciones más graves, ya existen penas más graves, y la realidad es que no existen presos ni sentenciados como deberían en temas de delitos que ahora, digamos, dañan la cotidianidad de nuestro país. Entonces, dejar claro esto también, ¿no? Que este mecanismo no tiene que ser mal utilizado. No podemos dejar de lado que es una corte que está en amenaza. Es decir, que es una corte de los rostros de cuyos jueces aparecieron en pancartas en toda la ciudad, pancartas además que, digamos, lo señalaban como causantes de una problemática de la que quizás son los últimos en los que tiene algo que ver, pero en todo caso, insisto, es una corte que está no solo amenazada, señalada, sino que además, incluso pudiendo cuestionar sus decisiones, porque eso es parte del debate, podrá parecerme bien o mal algún criterio, lo que fuera, entiendo que los pronunciamientos de la corte son vinculantes y por lo tanto tenemos que acogerlos, y eso no tiene debate ni cabe debate alguno. Y podemos cuestionar, hay quienes, por ejemplo, en temas mucho más controversiales, interrupción del embarazo en casos de violación, decían que la corte es feminista. Luego que el tema de matrimonio igualitario, entonces que la corte es muy progresista, y luego que se demoró el pronunciamiento del tema de las elecciones, de lo que estoy de acuerdo, que se demoró, entonces la corte es gobernista. La corte es la máxima instancia en cualquier país que la tiene para una toma de decisión que, insisto, se fundamenta en una serie de parámetros, tanto de la Constitución como del mismo derecho. Lo cierto es que cerraremos el año como uno de los más violentos, cerraremos el año con una pérdida de empleo que va en crecimiento, porque además los mismos representantes del gobierno han dicho que los despidos van a continuar, y entonces, por lo tanto, la crisis económica se va a profundizar. Hemos crecido en tema de violencia de género de una manera impresionante, porque la violencia de la calle es violencia de la casa, eso no hay una forma de separarlo. Va a haber un nivel de deserción escolar, se viene una función de ministerios importantes, es decir, una serie de cosas que afectan a la cotidianidad, pero que no se van a debatir porque estamos pensando y hablando de otros temas. ¿Está mal que hablemos de otros temas? No, pero no dejemos de ver lo importante, y es que la gente se sigue muriendo por falta de un medicamento. Correcto.